Bienvenidos amigos de la programación, visitantes nuevos, alumnos, colegas, a una nueva entrega de los tutoriales de UTIX, y en esta oportunidad vamos a seguir hablando de la programación en C. Vamos a tocar el tema tipo de dato abstracto, vamos a tocar el tema listas simples, memoria estática, memoria dinámica, la función malloc. Vamos a ver cómo gestionar una lista enlazada. Les recuerdo de suscribirse al canal, dejen sus comentarios, like, saludos, etc. Eso es importante para nosotros porque saber que están del otro lado, cuando vemos que las vistas empiezan a subir, nos gusta y nos motiva a seguir haciendo esto. Después de una breve intro, arrancamos con el tema. Vamos a empezar recorriendo el camino del tipo de dato abstracto. ¿Qué es un tipo de dato abstracto? Bueno, nosotros venimos trabajando en el canal, en la facu, digamos, con tipos de datos abstractos. El que más conocemos es la pila. Ahora vamos a ver otro que son listas enlazadas. Pero un tipo de dato abstracto es un tipo de dato definido por el programador, que se puede manipular de un modo similar a los tipos de datos definidos por el sistema. Un tipo de dato abstracto es un tipo de dato que tiene una identidad, un comportamiento y que es independiente del lenguaje. ¿Qué significa todo esto? Que tiene una identidad y un comportamiento, como por ejemplo, vamos a poner para entender esto la pila. ¿Qué es la pila? Bueno, la pila es un tipo de dato, en el caso nuestro, que almacenaba números. Los almacenaba por un tope, pero también cuando los extraía por el tope. En una fila, que también es un tipo de dato abstracto, la fila, uno se ingresa por el final y se sale por el principio. Digamos, como cualquier fila, como la fila de supermercado, digamos, eso es una identidad, eso es un comportamiento. Y eso es independiente de si está escrito, digamos, en Java o en PHP. En la pila nosotros podemos acceder al tope, no podemos acceder al final. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desapilar para acceder a la base. Entonces, eso también es una identidad y un comportamiento. Es una forma en la cual se comporta, pero ese comportamiento nosotros lo tenemos que definir a partir de las funciones que componen ese tipo de dato abstracto. Como les decía, los ejemplos que nosotros tenemos es el de la pila, el de la lista, que vamos a ver ahora. El de la pila ya lo vimos y ya está en el tutorial y ya está en el canal, y el del árbol, que lo vamos a ver más adelante. Este es un ejemplo de tipo de dato abstracto de la pila, ¿no? Lo que explicábamos anteriormente, ¿no? Una lista de elementos que se ingresan o se apilan por el tope y se desapilan también por el tope. Que podemos acceder solamente a ese dato. Y para poder acceder al resto de los datos tenemos que utilizar una funcionalidad o tenemos que programar una función que sea desapilar para poder acceder al último elemento o al segundo o cualquiera de los elementos. Esto se denomina una identidad, un comportamiento, y esto es claramente independientemente del lenguaje. Yo podría programar una pila en Java, podría programar una pila en C, podría programar una pila en cualquier otro lenguaje. Estructuras dinámicas. Nosotros, cuando trabajemos con lista, vamos a trabajar con estructuras dinámicas. Con estructuras estáticas ya venimos trabajando. Los ejemplos son los arreglos. ¿Qué significa estático? Que yo tengo que definirlo en tiempo de desarrollo esto, ¿no? Cuando yo estoy programando y trabajo con un arreglo, tengo que definir el tamaño de ese arreglo. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, esto que tenemos acá es la definición, como ustedes ya saben, de un arreglo estático. De un arreglo de números enteros, mejor dicho, de 10 números enteros. ¿Qué significa? Que son 10 posiciones de memoria de manera consecutivas que yo asigno para almacenar números enteros. Lo que está abajo es exactamente lo mismo, salvo que de manera dinámica. Lo que declaro es un puntero a un entero y después multiplico por el tamaño del tipo de dato y eso me va a dar el resultado de 10 direcciones de memoria que yo voy a utilizar para almacenar mis números enteros. Esto es lo que se denomina memoria dinámica. Un ejemplo que yo les capturé de un main, ¿no? Defino un arreglo, un tipo de puntero, igual que lo tenemos arriba, 10 posiciones de memoria, y fíjense que la forma en que yo tengo
de gestionar esas posiciones de memoria a través del subíndice es exactamente igual que lo hacíamos de manera estática, porque es independiente. La única diferencia es que necesitamos utilizar la función free para liberar memoria y poner el array a null. Esto lo que hace es libera todas estas 10 posiciones de memoria que nosotros reservamos de esta manera. Acá tenemos algunos ejemplos de funciones. Esto tiene que ver básicamente con la definición de una estructura. Por supuesto, ya sabemos a esta altura de que estamos hablando cuando hablamos de una estructura. Definimos una estructura, un puntero, un posttope, que en realidad es un dato que nosotros utilizamos como índice para el arreglo. ¿Qué significa este índice? Ahora lo vamos a ver. Cuando nosotros gestionamos memoria dinámica, vamos acá a mostrar la función initPila para inicializar nuestra pila. Fíjense que como parámetro tiene un puntero a la pila. Ahí como parámetro va a ir la pila que nosotros declaremos. Tenemos que utilizar la función mmalloc para asignar memoria dinámica. Esta conversión que nosotros utilizamos al puntero es conveniente que lo utilicemos porque en algunas interfaces de desarrollo puede dar problemas. Tipo de dato, multiplicar, y lo que está haciendo acá es asignando a valores, creando en P valores un arreglo de 50 números enteros. Todo esto en tiempo de ejecución. Hay que tener en cuenta también la conversión del tipo de dato. Otra cosa de la que no hemos hablado todavía es de esta flechita, ¿no? P, flechita, posttope. Flechita es guión medio y el signo mayor, apuntando, digamos, para el lado de P. Bueno, esto, cuando nosotros, acuérdense, manejábamos un arreglo de estructuras, poníamos P punto. Bueno, cuando manejamos, en este caso, punteros, para acceder a las propiedades de la estructura, en este caso, esta propiedad que se llama posttope, es necesario no usar puntos sino usar flechita. Bueno, entonces, la función que sigue, que es la función apilar, tiene como parámetros un puntero de tipo pila y un entero, que es el dato que nosotros almacenamos en nuestra pila, algo que nosotros ya venimos haciendo y ya vimos en un tutorial anterior que está en el canal. Fíjense que cuando nosotros hacemos P flechita valores, estamos poniendo entre corchetes posttope, que está inicializado cuando inicializamos la pila con 0. Entonces, quiere decir que valores en la posición 0 es igual al dato que ingresa por parámetro, y lo que hago con P flechita posttope igual a P es un contador. Lo que nosotros obviamente ya conocemos exactamente cuando hablamos de la palabra contador. Entonces subimos este contador a 1 y ya lo que quiere decir es que ya ingresamos un dato a nuestra pila. Estas serían las funciones para arrancar. Después al resto ustedes las tienen que resolver en los trabajos prácticos. Y bueno, aquellos que no son mis alumnos, más adelante seguramente vamos a subir la resolución, digamos, de todo este trabajo práctico. Acá esto, el incremento del índice y todo ese tema. Bueno, y ahora sí vamos al tema central. Todo esto que hicimos anteriormente está vinculado, digamos, a la gestión de una lista. Es necesario conocer el concepto de memoria dinámica. ¿Por qué? Porque una lista enlazada está conformada por nodos, no tiene un límite de elementos para almacenar. Yo voy a ir explicando ítem por ítem. ¿Por qué? Porque trabaja con memoria dinámica. ¿Cuál es el límite de la memoria dinámica? La memoria. Digamos, la capacidad de memoria que nosotros tengamos en nuestra computadora es el límite de gestión de una lista enlazada. Solo podemos acceder a sus elementos por el inicio de la lista. Bueno, esto también es cierto. Nosotros vamos a tener una referencia. Lo único que vive, digamos, después lo vamos a analizar, esto que estoy diciendo, vive, esta palabra. Lo único que vive en nuestro main es un puntero al inicio de la lista. Después no importa si nosotros ingresamos por el principio y el final, porque ese puntero puede ir cambiando. Pero lo que podemos acceder a los elementos es por el inicio de la lista. Digamos, la lista tiene un inicio. Después podemos ingresar al principio, podemos ingresar al final los elementos. Eso tiene que ver con lo que nosotros queremos de nuestra lista. Esto es un ejemplo, obviamente, de lista. Después vamos a hacer un ejemplo un poco más armadito.
Acá cuando hablamos de listas enlazadas hablamos de los nodos. Cada uno de los elementos de la lista se llama nodo. El acceso al primer nodo de la lista se hace a través de una variable con nombre de tipo puntero. Siempre accedemos a tipo puntero porque estamos gestionando memoria dinámica. El final de la lista es null. Este dato es significativo porque nosotros, ¿cómo sabemos que llegamos al final de la lista? Y bueno, cuando nos encontramos con un dato null. Cuando nos encontramos con un dato null quiere decir que llegamos al final de la lista. Para eso sirve este dato y después vamos a ver por qué nosotros inicializamos nuestras listas en null. Cada nodo de la lista contiene campos con información. Bueno, obviamente, cuando hablamos de una lista, estamos hablando de una lista de algo. Esa lista puede estar compuesta por personas, por alumnos, por lo que se imaginen. Cada nodo de una lista contiene campos de información. ¿Por qué? Porque en realidad le están hablando de una estructura, y una estructura sirve para gestionar muchos tipos de datos. El acceso a cada nodo de la lista se hace en forma secuencial. Esta es una característica, ¿no? A través del campo que contiene la dirección del siguiente. Bien, ahora cuando veamos la estructura de tipo nodo nos vamos a dar cuenta hablar un poco de este tema. Pero es interesante esto, el acceso a cada nodo de la lista se hace en forma secuencial. Esta es una de las virtudes de las listas enlazadas. Y también es una de las diferencias que existe cuando nosotros gestionamos un árbol. Cuando veamos el tema árbol nos vamos a dar cuenta de lo que estamos diciendo, pero básicamente queremos decir que si nosotros queremos acceder al último elemento de la lista, tenemos que empezar por el principio y llegar hasta el final. Digo, tenemos que recorrerla toda. Si tenemos que acceder al dato que está en el centro de una lista, tenemos que partir desde el inicio de la lista, desde ese puntero al inicio de la lista y llegar hasta la mitad. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que sí o sí no podemos hacer un salto. ¿Qué sería un salto? Voy a poner como ejemplo un arreglo, porque todavía no vimos árboles. En un arreglo acuérdense que se manejan con subíndices. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro arreglo tiene 4 válidos, sabemos que va desde la posición 0 a la posición 3. Y si yo quiero acceder al último subíndice de ese arreglo, no tengo que recorrer todo el arreglo, simplemente tengo que acceder a válidos menos 1. Entonces, el acceso en ese caso no es secuencial. Por más que yo si quisiera recorrerlo de manera secuencial lo puedo hacer, pero puedo saltarme. En el caso de los nodos no. En el caso de las listas enlazadas no. ¿Por qué? Porque cada nodo apunta al siguiente. Entonces yo no sé lo que va a pasar. Yo solo conozco el siguiente. Y el siguiente conoce el siguiente. Y el siguiente conoce el siguiente. Y el siguiente apunta a null. Y ahí llega al final. Entonces, esa es una diferencia bastante importante. Después vamos a ver las diferencias con los árboles en referencia a esta cuestión de la secuencialidad. Cada nodo nos proporciona la dirección del siguiente. Bueno, es un poco lo que venimos hablando recién. Acá tenemos la primera función que siempre tenemos que llamar desde nuestro main cada vez que queremos inicializar una lista, cada vez que queremos crear una lista. La función principal, la función 1, para eso es initLista, o inicializar la lista. Inicializar la lista devuelve un puntero de tipo nodo. ¿Pero qué es lo que devuelve? Devuelve un dato null. Este dato es significativo porque nosotros cada vez, y ahora les voy a mostrar un dibujito abajo para hacer una representación gráfica, acá tenemos nuestro main, acá tenemos una lista que no es más que un puntero de tipo nodo, de tipo de esta estructura. Llamamos a la lista, lo que sucede cuando ejecutamos esta línea de código es esto que tenemos acá abajo. El contenido es null. Tenemos nuestra lista, que es un puntero de tipo nodo, con una dirección de memoria, que obviamente yo puse un dato simple, que tiene como un contenido null. Cuando se ejecuta la segunda línea de código, fíjense que nosotros creamos una lista. Esto es muy simple lo que estoy mostrándole en el main, ¿no? Por supuesto que nosotros todo esto lo vamos a incluir en una función. Creamos un nodo nuevo. Que nuevo es un puntero de tipo nodo. Llamamos a la función crear nodo y le pasamos como parámetro los datos. ¿Estos datos? ¿Qué son estos datos? Bueno, estos datos, Gabriel 45, tienen que ver con el nombre y la edad. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos gestionando una estructura. La estructura es la que tenemos acá arriba. TypeDef struct, acuérdense que TypeDef sirve para definir un tipo de dato.
no es más que un tipo de dato, una estructura de tipo nodo que tiene un nombre, un char de 20, un entero de tipo edad, y fíjense esto, struct nodo asterisco siguiente. Acá va a contener la dirección de memoria del nodo siguiente. Esto es cuando hablábamos de secuencialidad, de esto de a dónde apunta este nodo. Y este nodo tiene que apuntar a algún lado. Bien, cuando nosotros llamamos a este nuevo nodo, gestionamos memoria dinámica. Y acá aparece el concepto que veníamos viendo. ¿Cómo es esto? Bueno, lo tenemos acá, crear nodo, le paso los parámetros, o sea que recibe esos parámetros. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace es tiene una variable auxiliar dentro, que es obviamente del mismo tipo de tipo nuevo, ¿no? Es un puntero, aux es un puntero, igual que nuevo, de tipo nodo. Pero fíjense que llamo a la función malloc y le digo que me reserve espacio para un nodo. Para un puntero de tipo nodo, lo que hago es una conversión de datos, porque fíjense que yo reservo espacio para un nodo, esto malloc lo hace automáticamente y malloc me devuelve un puntero de tipo nodo y se lo asigna a aux. Entonces yo acá puedo hacer aux edad igual a la edad que me ingresa por parámetro, strcopy es una función que lo que hace es que copiar un string a donde nosotros le decimos este string nombre que me ingresa por parámetro, lo copio a aux nombre. Y aux siguiente es igual a null. ¿Qué es lo que sucede cuando se ejecuta esta función que tenemos acá? Crear nodo. Bueno, sigan la flechita verde, vienen hasta acá. El contenido, fíjense, el contenido acá era null y el contenido acá es información. Que dice Gabriel 45 que apunta a null. Acá se crea por primera vez un nodo. Esta función crear nodo retorna un puntero de tipo nodo y se lo asigna a nuevo. Y se construye este nuevo en este nodo que tenemos acá. Acá tenemos una lista y acá lo que tenemos, obviamente tenemos un puntero de tipo nodo y acá tenemos una variable anónima porque tiene información, es una estructura que está apuntada por esta variable nuevo. Cuando llamamos a agregar al principio, vuelvo arriba, llamamos a agregar al principio que es una función, le pasamos la lista, por eso es la único que vive acá, es la lista, vamos a ver por qué, y le vamos a pasar el nuevo nodo, le vamos a pasar ambos parámetros. Reciben la lista y reciben el nuevo nodo y dicen, lista es igual a null, y sí, lista es igual a null, estoy comparando los contenidos, es igual a null, y sí, si es igual a null, quiere decir que esa lista no tiene ningún nodo. Por lo tanto, tengo que decir que lista es igual a nuevo y retornar la lista. Digo, mi lista va a quedar de esta manera, configurada. Cuando yo digo que nodo asterisco lista es igual a nuevo, lo que estoy haciendo es que ahora el nodo de tipo lista apunte a esta variable anónima. Y esta variable anónima apunta a null. Puntero al inicio de la lista y este que tenemos acá. Esta tiene otro color, tiene otras características. ¿Por qué? Porque es el puntero al inicio de la lista. Me va a llevar al primer nodo y este nodo me va a llevar al segundo, al tercero, etc. Pero esta variable es la variable que apunta. Lo que vive en nuestro main es esto. Por esto es una variable anónima. Por supuesto que es algo... Esto es gestión de memoria dinámica enlazada a un nodo del mismo tipo. ¿Qué apunta? ¿A dónde apunta? Y apunta a una variable anónima del mismo tipo. Vamos al segundo ejemplo. Vamos a insertar un segundo nodo. Ya tenemos una lista, como la que tenemos acá arriba, donde tenemos una variable de tipo nodo que apunta a la variable de tipo anónima que está en la memoria. Acá cambió nuestro main, inicializamos nuestra lista, ya agregamos nuestro primer nodo y acá yo le incluí unas liñitas de código más, creamos un nuevo nodo, pero fíjense que nuevo no es nada, es simplemente una variable que yo voy cargando. ¿Se entiende? Por eso es anónima, porque la voy cargando y lo que voy haciendo en esa carga es siempre reemplazando los datos. Nuevo siempre va a variar, lo que nunca va a variar, digamos, lo único que nosotros no va a variar es esto, es nuestro puntero del inicio de la lista que va a ir enlazándose con los diferentes nodos que se van a agregar. Entonces creo este nodo, un nodo que tiene una dirección de memoria obviamente diferente a la del nuevo anterior. ¿No? Es una variable anónima que tiene todo esto. Es una estructura que adentro tiene la dirección de memoria, tiene una característica, tiene un puntero del mismo tipo
que apunta, en este caso, a null. Siempre que inicializamos, siempre que creamos un nodo nuevo, lo ponemos que apunte a null. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Y lo que va a suceder es que lista ya no es igual a null, porque lista tiene una dirección de memoria a la que apunta. Esta es nuestra lista como había quedado cuando se ejecutó la primera parte de este algoritmo, que se ejecuta solamente una vez, cuando agrego el primer nodo. Entonces ya tengo una lista que apunta a 1, 2, 3, 4, que era el nodo Gabriel, por decirlo de alguna forma, creado con malloc. Digamos, esto es memoria dinámica. Esta es mi lista actual. Ahora, ¿qué sucede cuando se ejecuta la primera línea de código? Nuevo siguiente igual a lista, que es lo que nosotros marcamos. Nuevo siguiente igual a lista. Y lo que sucede es nuevo siguiente es enlaza. Cuando yo digo siguiente, el nuevo es Gustavo. Gustavo siguiente es igual a mi lista anterior. ¿Mi lista cuál era? El nodo 1, 2, 3, 4 que teníamos acá. Digo, este era el nuevo. Esta era mi lista, porque mi lista es 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, cuando hago esto, cuando digo siguiente, lo que estoy almacenando es esta dirección de memoria 1, 2, 3, 4, la estoy almacenando en el siguiente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Gustavo apunta a 1, 2, 3, 4 y Gabriel apunta a null. Eso sucede cuando llamo a nuevo siguiente igual a lista. Ahora, mi lista cambió, porque como yo estoy agregando al principio, siempre cuando digo al principio es adelante, lo que va a cambiar es el puntero al inicio de la lista. Siempre que agrego al principio, cambia el puntero al inicio de la lista. Cuando agrego al final no, pero cuando agrego al principio sí. Lista igual a nuevo, que es la otra línea de código que tenemos acá. Lista igual a nuevo, lo que hace es nodo asterisco lista. Mi lista sigue teniendo la misma dirección de memoria. Ahora va a almacenar la dirección de memoria del nuevo nodo. Entonces ahora la lista apunta a Gustavo, Gustavo apunta a Gabriel, Gabriel apunta a null. Eso sería lo que sucede y así sucesivamente. Agrego un nodo Pepe, Pepe con otra dirección de memoria. Bueno, ahora como agrego al principio, Pepe va a ser el nodo al que apunta la lista. Y Pepe va a apuntar a Gustavo y Gustavo va a seguir apuntando a Gabriel y así sucesivamente. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y bueno, den like si lo creen conveniente, suscríbanse al canal, todo lo que ustedes ya saben que siempre digo, ¿no? Y gracias igualmente por la buena onda, por seguirnos y por apoyarnos. Gracias a todos y saludos.